La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy, atención, porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de ACV, una emergencia prevenible y recuperable. Vamos a aprender cómo, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo podemos detectar que una persona está teniendo o tal vez está teniendo un ACV o nosotros mismos? ¿Hay algún síntoma, alguna señal que puede llamarte la atención, por ejemplo? Y después, ¿qué hacer? ¿Por qué es tan importante esos primeros minutos o primeras horas? Todo eso vamos a aprender hoy aquí. Ojalá que nadie tenga ACV, pero es muy importante conocer por si podemos ser de ayuda en algún momento que alguien pudiera estar sufriendo de este accidente cerebrovascular que es el ACV. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Mernes, él es neurólogo, pero antes de saludarlo vamos a ver esta placa, por favor, que nos explica un poquito más el tema que vamos a tratar hoy. El accidente cerebrovascular, más conocido como ACV, es una enfermedad neurológica que se produce por un sangrado en el cerebro o en las cercanías. ACV hemorrágico, popularmente conocido como derrame cerebral, o por el cierre y falta de circulación de una arteria cerebral, ACV isquémico. En caso de que se presenten síntomas, el tiempo es vital para acudir al especialista médico y evitar secuelas permanentes o que la vida esté en riesgo. Ese es el tema de hoy y voy a presentar a nuestro invitado, quien va a hablarnos de esto y nos va a explicar todo muy, pero muy bien. Él es el doctor Ricardo Mernes, es médico egresado de la UNA, especialista en medicina interna por la UNA, especialista en neurología en la Universidad de Montpellier, Francia. Tiene una formación especializada en neurología vascular e intervencionista también en Francia, miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurología, coordinador de la unidad de ACV del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y encargado del programa de tele-ACV del Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Clínicas. Está acá con nosotros y lo saludamos al doctor Ricardo Mernes, neurólogo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias, Vivi, por la invitación, ¿verdad? Para hablar de este tema que realmente es importante. Es una enfermedad que es muy frecuente. Todos tenemos algún familiar que sufrió de alguna ACV. Sí. Es frecuente y tiene un impacto importante porque recordemos que es una enfermedad que tiene un alto índice de mortalidad y también un alto índice de secuelas. Puede dejar secuelas importantes, discapacitantes, que afectan al paciente y a su entorno. Es una enfermedad que es la segunda o tercera causa de discapacidad a nivel mundial, tercera o cuarta causa de mortalidad. Eso varía un poco de acuerdo a los países. Es algo que está disminuyendo un poco en los países más desarrollados, pero en los países menos desarrollados está subiendo su incidencia, y eso se debe a algo que vos mencionaste un poco en la introducción, que estamos fallando un poco en la prevención. Es una enfermedad que es consecuencia de múltiples factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser prevenibles. Entonces, lo que se está viendo es que los países más desarrollados están tomando más en serio, o sea, están logrando controlar mejor esos factores de riesgo, por ende, la incidencia de ACV en esos países está disminuyendo. Sin embargo, en los nuestros está, al contrario, aumentando. O sea, hay mucho trabajo para hacer en materia de prevención y también mucho trabajo por hacer en materia de tratamiento, porque hay que decir que es una enfermedad prevenible, pero también es una enfermedad tratable. Hay tratamientos para hacer. En los últimos años hubo una gran revolución en todo lo que se refiere al tratamiento
del ACV isquémico en su etapa aguda, y eso es importante comunicar un poco a la gente qué hay que hacer, cómo reconocer los síntomas, a dónde hay que ir, porque no en todos los lugares vas a recibir el tratamiento. Entonces yo encantado de poder estar hoy acá contigo para poder hablar de este tema que nos apasiona realmente. Bueno, y nosotros felices de tenerte acá porque sos un súper conocedor, un referente en lo que vamos a hablar, tenés mucha experiencia y lo que queremos en el programa es justamente llegar a toda la familia, a todas las personas y que tengan un conocimiento, porque nadie nos cuenta qué es una ACV o qué tenemos que hacer cuando alguien está teniendo una ACV o cómo nos damos cuenta si por ahí somos nosotros lo que estamos teniendo o alguna cosa así. Y esa es la idea, ¿verdad? Conocer y después ver también acá en nuestro país dónde están los centros, dónde hay que llevar a la persona. Hay centros específicos, todo esto nos va a explicar el doctor Mernes. A la vuelta del corte ya estamos de lleno con este tema. Bueno, ya nos metemos de lleno con el doctor para hablar de este tema de ACV. Ahora, antes de comenzar con el material y con todo esto que tenemos preparado, doctor, ¿por qué hay gente que tuvo ACV y se recupera súper bien? Parece que no tuvo nada. Y hay otras personas que tuvieron ACV y sin embargo queda una secuela o no pueden caminar bien o no pueden hablar bien o alguna otra cosa. ¿De qué depende esa recuperación del ACV? Hay varios factores. Uno de los factores principales es que hay que saber que el ACV, si podemos definir el ACV, entonces es una alteración brusca de la circulación cerebral. Bruscamente deja de funcionar bien una parte de la circulación, no toda la circulación, una parte específica. Y eso que deja de funcionar puede ser porque un vaso o una arteria se rompe y hay una hemorragia, entonces el ACV hemorrágico, derrame cerebral. Ese es el 15, y ese tipo representa el 15%, o sea, el menor porcentaje va a ser hemorrágico. Y otro porcentaje va a ser el ACV isquémico, que es porque hay un coágulo que se forma o en el corazón o en otra parte y se va y tranca una de las arterias. Al trancar la arteria, obstruye la arteria, no puede pasar sangre. Y entonces el tejido cerebral que estaba siendo irrigado, vascularizado por esa arteria, deja de recibir sangre, por ende deja de recibir oxígeno y deja de funcionar. Si eso no se restaura rápido, muere el tejido. Entonces, a la pregunta de por qué algunos se recuperan y otros se quedan con muchas secuelas, la primera cosa es que va a depender un poco porque el ACV de por sí es grave, pero dentro de esa gravedad hay distintos otra vez grados. Hay gente que va a tener un ACV más leve porque la arteria que se trancó es más chica, baña un territorio menor, entonces la sintomatología tampoco va a ser muy importante y ese se va a recuperar bien. Está otro que va a trancar una arteria de mayor calibre, que vasculariza un territorio ya más amplio, que tiene más funciones, por ende va a tener mayor expresión clínica y ese probablemente va a dejar más secuelas. O sea, la gravedad varía un poco de acuerdo a la arteria, al tamaño del ACV, de acuerdo un poco a la arteria que ha sido afectada. De hecho, hay algunos casos en los cuales nosotros le hacemos un estudio a alguien y vemos en la imagen que hay una secuela de un ACV y el paciente nunca tuvo síntomas. ¡Qué increíble! Inclusive eso puede darse. ¿Por qué? Porque se tapó una arteria muy chiquitita en una zona que no es muy elocuente desde el punto de vista clínico. Entonces el paciente no tuvo prácticamente síntomas o a lo mejor tuvo un mareo o algo así y nunca se dio cuenta. Y nosotros al hacer el estudio vemos, acá ya vemos que tuvo una cicatriz de una ACV. Eso es frecuente. Entonces, un poco eso, depende ya de la gravedad inicial, primer factor. Y después, como estábamos diciendo, nosotros podemos, si actuamos rápido, podemos disminuir la mortalidad porque los ACV pueden llevar a la muerte.
y podemos disminuir también la dependencia, la secuela, porque si hablamos de una arteria que se cerró bruscamente, hay tejido que no está recibiendo oxígeno, pero ese tejido está aguantando, tiene unas cuantas horas que puede resistir. Si nosotros llegamos ahí y disolvemos ese coágulo y repermeabilizamos, entonces podemos volver a devolverle oxígeno a ese tejido que estaba sufriendo, que todavía es viable, y entonces el paciente va a recuperar. Depende también entonces de la intervención rápida que podamos hacer nosotros. Y dependiendo del lugar donde sea el ACV en el cerebro, pues, hay una parte que es para la motilidad, Exacto. otra que es para el habla y qué sé yo. Exacto. Ahí es donde afecta o no ciertas cosas, ¿verdad? Totalmente, o sea, por eso la clínica varía mucho, por eso alguno su problema va a ser que no puede hablar, Claro. otro va a ser que no puede, se le cae el brazo, la pierna, otro que tiene un mareo brutal, otro que va a tener problemas visuales, entonces por eso a la gente, hay algunas mnemotecnias que se usa, sobre todo para educar a la población, porque como dijimos, la población, el primer punto clave acá es la identificación de los síntomas por parte de la población. A veces hacemos la comparación, por ejemplo, uno tiene un dolor de pecho y ya piensa en infarto. Así mismo. Y ya va corriendo a alguna urgencia porque me está dando un infarto. Sin embargo, el ACV no es tan así. No. De repente uno medio el brazo está un poco lánguido y dice, bueno, ya capaz que dormí así, ya me va a pasar. Y entonces no relaciona tanto con un problema que en realidad requiere una atención urgente. Los síntomas que más se mencionan a la población es siempre pensar en que se instala de forma brutal, brusca. ¿Por qué? Porque hablamos que un coágulo bruscamente tranca la circulación, deja de funcionar un área del cerebro y bruscamente va a tener síntomas. Por ejemplo, bruscamente deja de hablar, se queda sin poder hablar. O la pérdida de la fuerza del brazo, la pierna o la mitad del cuerpo. A veces bruscamente va a desviar la boca, la famosa desviación de la boca. Otras veces puede presentar un mareo brutal con visión doble. O sea, la presentación brusca de alguno de esos síntomas nos tiene que hacer pensar de que podemos estar ante un ACV y ahí tenemos que movernos rápido. O puede hablar con la lengua dura, por ejemplo, doctor. También. Tipo borrachitas, También, que no, ¿verdad? Eso Exacto. también. Es otro de los síntomas. Una es la incapacidad para hablar o entender y otra es la pronunciar con dificultad, que se conoce como disartria. Ya. Exactamente. Bueno, súper importante todo esto, pero yo ya me adelanté, ¿verdad? Porque ya le quería saber esto, pero ahora tenemos el material que nos habla, y por más que ya el doctor nos explicó, ¿qué es un ACV? Podemos ver, por favor. Causas del ACV. El hemorrágico se produce principalmente por hipertensión no tratada o no controlada correctamente. El isquémico habitualmente se produce por factores de riesgo cardiovascular. Entre los más importantes están diabetes, hipertensión, aumento de colesterol, tabaquismo. Esas son las causas del ACV, ¿verdad? Hay otras causas más, doctor. Y se habla de una serie de factores de riesgo. Por eso, hay por ejemplo, mencionar también qué es lo que es ACV, la sigla, y significa ataque cerebrovascular. Se cambió eso un poco porque antes era accidente cerebrovascular. Sí. Yo dije y eso. la idea es cambiar, pero se usa muchísimo. De hecho, en realidad los americanos usan la palabra stroke. Sí. Y la españolización de esa palabra es ictus. Sí. Y hoy inclusive nosotros tenemos unidades de ictus, ¿verdad? Ictus. ¿Y por qué no se quería? ACV es muy latinoamericano. Ahora, la crítica a eso era que en realidad no es un accidente. Porque si nosotros controlamos nuestros factores de riesgo, lo más probable es que no tengamos un ACV. Deja de ser un accidente al haber factores de riesgo que uno pueda controlar. Claro, porque el accidente es lo que no se puede Claro, controlar. el accidente es lo que pasó fortuitamente. Sí, sí. Pero si en realidad decimos qué pasa porque no controlamos la presión, Claro. porque no controlamos el azúcar, bueno, Cierto, y tienes entonces razón. deja de ser un accidente y es producto de algo que podía ser modificable, prevenible. Entonces se dice ictus o si no se dice ataque cerebrovascular. Y o bueno, ACV. ACV ¿verdad? en realidad quedó, ¿cómo conciliamos eso? Sí. Porque nos decían, pero si ustedes dicen ACV, no es accidente, entonces hoy es ACV, pero significa ataque cerebrovascular. ya. Porque ataque pues, es algo brusco Sí. de la circulación cerebral. Y a tu pregunta, los factores de riesgo.
El principal es la presión, la hipertensión arterial. Ese es el factor de riesgo más importante. No cuidada. Exactamente. No controlada. Alguien que tiene hipertensión y no se controla, no acude a su control, no toma su medicación, ¿verdad? O toma su medicación y nunca más se va al control. También, eso ¿verdad? es importante. Por eso es importante porque la hipertensión arterial es una enfermedad dinámica. No es que un día te dan una dosis y vos te quedas toda la vida con eso. Tenés que hacer tus controles periódicos para ver si es que de por ahí necesitas controlar, necesitas modificar tu medicación o agregar otra cosa. Entonces, la hipertensión arterial, la diabetes también es otro factor de riesgo importante. La gente que tiene diabetes, entonces tiene que hacer correctos controles para tener su glicemia en rangos normales. Claro. El colesterol, la dislipidemia, ¿verdad? Después viene el sobrepeso, el sedentarismo. Después está la cuestión de los hábitos. El hábito tabáquico, ¿verdad? Hay que desterrar, es un factor de riesgo muy importante para tener un ACV. Y después se meten otras cosas como el estrés y esas cosas que está muy de moda hoy el tema, pero ya entró dentro de la lista de factores de riesgo la ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? El manejo del estrés, el manejo de la ansiedad es importante y ahí entra el tratamiento también farmacológico, pero entra sobre todo lo de la actividad física regular, ¿verdad? Ese es un elemento contra el sedentarismo, pero también un poco para el manejo de la ansiedad, esa actividad física regular. Es lo que se recomienda hoy. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de actividad moderada a la semana, ¿verdad? Que es más o menos 30 minutos por día de lunes a viernes sería. Claro. Para mantener a raya ese riesgo cardiovascular para no hacer una ACV. Doctor, vamos a ver este otro material, por favor, y vamos a compartir y el doctor nos va a explicar. ¿Qué síntomas produce el ACV en el cuerpo? Varían según la localización de la lesión en el cerebro, pero habitualmente produce trastornos del habla. El paciente se duerme fácilmente, está confuso y desorientado, con mucho dolor de cabeza, vómitos, debilidad o parálisis de una pierna, un brazo o un lado del cuerpo, desviación de la boca, convulsiones, etc. Volver a mencionar el tema de... Es muy heterogénea la manifestación porque depende mucho, como creo que dijiste vos antes, de la región del cerebro que se ve involucrada. El cerebro tiene distintas áreas. Hay un área que en el lado izquierdo que se encarga del lenguaje. Entonces, si es esa área la que está afectada por el problema de la irrigación cerebral, y uno va, como consecuencia, va a dejar de hablar bruscamente, ¿verdad? En general se presentan varios síntomas. Por ejemplo, un paciente que viene con un déficit, o sea, una parálisis del brazo, de la pierna y con dificultad para hablar, por ejemplo, si viene del lado izquierdo. Si en el lado derecho, sin embargo, va a tener ese mismo problema de la pérdida de fuerza, pero su lenguaje va a estar conservado. ¿Por qué? Porque el centro del lenguaje está al lado izquierdo. Pero pues tenemos el área visual que es más posterior, entonces si el ACV se instala ahí, entonces lo que vamos a tener es un problema más bien del área visual. Claro. Doctor, ¿y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Que uno se dé cuenta que algo le está pasando. ¿La persona se da cuenta cuando tiene el ACV o no se da cuenta? En el 90% de los casos sí. Hay un porcentaje de los casos que hay una disminución del estado de conciencia. El paciente puede entrar en un estado que se llama somnolencia o a veces de distintos grados de disminución del estado de conciencia. Entonces ahí él no se va a dar cuenta, se va a dar cuenta del testigo, ¿verdad? Claro. Pero en la mayoría de los otros casos sí. Un punto importante también es a señalar, que me suelen decir los pacientes, en general, 90% de los casos no hay dolor de cabeza. Porque la gente a veces te dice, pues a mí no me dolió la cabeza, ¿verdad? Y en realidad, porque a diferencia del infarto del corazón, que hay dolor de pecho, en el infarto del cerebro no hay dolor. Hay manifestaciones clínicas que se instalan bruscamente, en general sin dolor, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta, lo que hay que hacer es rápidamente acudir a un servicio de urgencias. En nuestro caso, nosotros, bueno, yo soy el encargado de la unidad de ACV del Hospital de Clínicas. Es una unidad especialmente dedicada al cuidado de estos pacientes, porque yo no sé si ya vamos a hablar de tratamiento, ¿verdad? Pero hay un tratamiento que se puede hacer, solo que tenemos un periodo de tiempo estrecho, 4 horas y media desde el inicio de los síntomas.
Por eso también se dice que es una enfermedad tiempo dependiente. Claro, que es una emergencia, Es ¿verdad? una emergencia, o sea, es estrecha nuestra ventana. Imagínate que le ocurren los síntomas, hay que llevarla al hospital, hay que hacerle una imagen cerebral, una tomografía para ver si es isquémico o hemorrágico, y ahí hay que decidir el tratamiento. Yo creo que es tan importante, doctor, lo que estás diciendo, sobre todo para la gente, ¿verdad? Y para el que le está pasando, o vos ves que tu familiar, tu amigo o alguien, no es ese, bueno, anda a descansar, toma un tecito y descansar, quédate a dormir, ya te va a pasar. Exacto. Porque ahí lo que le va a pasar es que no se va a poder curar después, ¿verdad? Por lo que está diciendo el doctor, porque es una emergencia y depende, el tiempo es vital. Bueno, como el tiempo es vital acá también, porque me dicen que tenemos que hacer un corte. Volvemos enseguida. A la vuelta vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver por qué es tan importante salir corriendo con ese paciente, con esa persona que está teniendo estos síntomas, llegar a sanatorio y a qué sanatorio y en qué lugar nos vamos a ir. De eso vamos a saberlo a la vuelta del corte. Estábamos hablando con el doctor, yo le decía que como él decía el tema del, ay, me duele el pecho, qué sé yo, ya todo el mundo ya piensa el corazón. Sin embargo, es como que no conocemos mucho el tema de ACV, de la variedad de síntomas, ¿verdad? Porque puede ser mareo, puede ser problemas para hablar, de repente un brazo que se te durmió, y no, es que rápidamente todo el mundo piensa, es una ACV, ¿verdad? Uno piensa cualquier otra cosa y ahí pasa ese tiempo vital que estabas hablando vos. Completamente, eso es lo que justamente decíamos, que hay que tratar de hacer llegar el mensaje a la gente de que, en primer lugar, porque hay una cosa que él hace, como dije hace rato, no duele, porque cuando algo te duele... Ah, sí, te va corriendo al medio. Ahí parece que reaccionaba, ¿verdad? Sí. No duele, pero deja de funcionar una parte de tu cuerpo. Hay algo que se manifiesta. Por ejemplo, perdés la capacidad, los síntomas que más nos tienen que hacer pensar en una ACV son desviación de la boca, ¿verdad? Desviación de la boca, dificultad brusca para hablar o para entender también, porque el lenguaje es expresión y es comprensión. Claro. Entonces a veces uno de repente vos le hablas a alguien y no te está entendiendo. Si bruscamente ocurre eso, hay que pensar que bruscamente algo pasó. Claro. Y lo más probable es que eso sea un problema cerebrovascular. Que bruscamente pierdas la fuerza de tu brazo o de tu pierna o de toda la mitad. La gente en la campaña le dice media res. Media no sé si alguna vez escuchaste eso. Sí, media Se quedó res. media res, dice la gente en la campaña. La mitad del cuerpo. Y la otra es a veces trastornos visuales muy bruscos. De repente, pérdida de la vista. Esos son los elementos así más evocadores. Pero también, como decía, a veces puede ser un mareo brutal, ¿verdad? Un mareo de... Yo diría, lo primero que transmitimos, la primera cosa que transmitimos, tratamos de transmitir a la gente es que si hay algo que se instala brutalmente, ¿qué quiere decir eso? Que vos estabas bien y de repente estás mal, de un minuto para el otro se instaló, porque hay cosas que se instalan de a poquito, ¿verdad? Sí, de a poquito se van instalando, te va a dormir, se te va... Y bueno, esto es instalación brutal. Entonces, eso pensar en que eso... Y si eso que se instala es un problema del lenguaje, una desviación de la boca, una falta de fuerza, el brazo, la pierna, la mitad del cuerpo, o un problema visual, lo primero que hay que pensar en una ACV. Y como cuando lo agarramos rápido al ACV, podemos hacer algo, porque hablamos que tiene un periodo de ventana estrecho de 4 horas y media, entonces de ahí se habla de que es una emergencia, hay que ir corriendo a un centro de urgencia donde pueda recibir el tratamiento, porque en realidad en esta enfermedad cada minuto cuenta, cada minuto cuenta. Perfecto, bueno, y de eso es lo que habla este siguiente material. Vamos a ver, por favor. ¿Por qué el ACV es una emergencia? Porque si no se trata de inmediato, el paciente puede quedar con secuelas permanentes de diferente gravedad.
es importante acudir rápido al servicio de emergencia ante cualquiera de los síntomas para recibir un tratamiento correcto y prevenir o minimizar las secuelas. ¿Cuánto es el tiempo de que le podés recuperar a la persona, doctor? Y hay un tiempo, ¿verdad? Eso se estableció a través de trabajos que mostraron la eficacia de un fármaco que se inyecta por vía intravenosa, que es un potente diluyente de coágulos, ¿verdad? Y ese tiempo máximo es de 4 horas y media, desde que inicia el síntoma. Es decir, como hablamos recién, se me desvía la boca, no puedo hablar, tengo el brazo que no puedo mover. Hay que tratar de mirar por la hora más o menos para saber a qué hora empezó, y desde que empezó hasta las 4,5 horas nosotros tenemos tiempo de hacer ese tratamiento, que como te dije, un tratamiento intravenoso cuyo objetivo es ir a derretir ese coágulo y que vuelva a pasar la sangre. Claro. Fenómeno que se llama reperfusión. Sí. Tenemos 4 horas y media para hacer eso, pero acordarse que el paciente tiene que llegar al hospital. Claro. Hay que recibirle, hay que examinarle, hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer una imagen cerebral, hay que mirar la imagen cerebral y hay que tomar la decisión. Es con urgencia. Y hay tiempos ahí que se miden. Nosotros trabajamos mucho en los tiempos intrahospitalarios. Es decir, hay recomendaciones internacionales que dicen 10 minutos entre que llega el paciente y se le examina, 20 minutos entre que llega el paciente y se hace la tomografía. Todo tiene su tiempo. Claro. Y lo ideal es hacer entre que llega el paciente a tu urgencia y se inicia el tratamiento que no pase más de 1 hora. Y en ese tiempo trabajamos mucho nosotros. Por eso nosotros nos organizamos justamente para esa atención, para agilizar todos esos tiempos en algo que se llama el código ACV. Código ACV es una alarma que se enciende cuando sabemos que estamos esperando a un paciente. Cuando ya llega, avisamos a tomografía que y tenemos una urgencia, avisamos al laboratorio, le avisamos a todo el mundo está preparado de tal manera a correr y a cortar todos los tiempos posibles, ¿verdad? Claro, porque ese paciente no puede esperar absolutamente nada. Claro, eso hay que saber, eso tiene que prioridad. Claro. Ahí se le da por colores la emergencia de alta prioridad. Doctor, y en Asunción, por ejemplo, ¿cuál es un centro o a qué lugar tenemos que llevar una persona que está teniendo estos síntomas? Y bueno, en Asunción, inclusive podemos hablar a nivel país. No, y a nivel país también. Sí. Hay 2 centros de ACV, 2 centros que tienen una unidad física especialmente dedicada, camas especialmente dedicadas al manejo de estos pacientes. Una en el sistema público, es en el Hospital de Clínica, que empezamos en el 2015 con esto. Empezamos con 3 camas, ahora tenemos 6 camas. Y le damos cobertura a toda el área central, a toda el área metropolitana. Todos los hospitales públicos del área metropolitana están conectados con nosotros. Y cualquier paciente que cae en uno de esos hospitales es directamente conectado y nosotros le tratamos en el Hospital de Clínica. Y otra unidad de ACV funciona en el hospital central del IPS, que es para asegurados del IPS. Ahora, en los sanatorios privados también se hace el tratamiento, pero ahí están los especialistas al llamado, te van a recibir en la urgencia y le van a llamar al neurólogo que está de guardia y ahí se mueve todo. Está un poquitito menos organizado, voy a decir, que en el hospital. Nosotros en el hospital, por ejemplo, te cuento, tenemos números fabulosos. Tenemos, desde que llega el paciente hasta que se le inicia el tratamiento, tenemos un promedio de media hora. Rapidísimo. Rapidísimo. Pero porque ya con tomografía, con todas las cosas. Pero porque ya estamos preparados, esperándole. Claro. Tenemos un neurólogo todos los días de guardia en el hospital. O sea, no hay ni un solo día que no haya un neurólogo en esta unidad. Y eso hemos conseguido con el tiempo. Claro. Hay mucho esfuerzo detrás. Sí. En realidad es el Hospital de Clínica en un convenio con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ese convenio, gracias a ese convenio, podemos dar esa solución a, como te dije, toda el área central. ¿Por qué no más allá del área central? Y porque no llegan a tiempo. Claro. Hablamos de 4 horas y media. Existe la herramienta, pero eso se usa en todo el mundo, del tele-ACV. Es decir, paciente llega, ahora inauguramos el primer centro de tele-ACV en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Paciente llega ahí, se contactan con nosotros, hacemos una videollamada, a la distancia le examinamos, nos envían las imágenes y nosotros decidimos en conjunto con el equipo que está allá y los neurólogos que están acá decidimos autorizar el tratamiento. Y esa es la idea, un poco ir cubriendo todo el país gracias a esa herramienta. Claro. En el sistema privado
Sí, hay casos de tratamiento en los distintos sanatorios que acabo de conocer. Sí. Y también, yo sé que en Ciudad del Este, en Tesain, por ejemplo, hacen, ¿verdad? En algunos otros centros privados del interior del país. Ahora, en el sistema público tenemos esa deuda. Sí. Pero lo importante de todo esto es que porque podemos tener en cada esquina también, pero si la gente no sabe, no actúa y no le lleva a su amigo, familia o la persona que está atendiendo, o uno mismo, ¿verdad? Avisar, me siento mal, me parece que una ACV, vengan a buscarme o llamar a la ambulancia. Es importante que esto sepamos y que tengamos en cuenta que alguien que está con alguno de estos síntomas, puede ser que esté mareado nomás, pero puede ser que tenga una ACV. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y son horas que son valiosísimas. Cada minuto cuenta en esto. Totalmente. Y ahora vamos a ver este material que habla de los tipos de tratamiento para el ACV. Vamos a ver, por favor. Tipos de tratamiento para el ACV. Si el paciente llega al hospital en las primeras horas luego de un ACV, será tratado con medicamentos, cirugía o ambos, dependiendo del tipo de ACV. Los medicamentos trombolíticos se usan para disolver el coágulo sanguíneo que obstruye el flujo de sangre al cerebro. Los diluyentes sanguíneos son antiplaquetarios y anticoagulantes para evitar la formación de coágulos que causan un ACV isquémico. En la cirugía de este tipo de ACV, el cirujano puede desobstruir la arteria. En el ACV hemorrágico, puede reparar anormalidades estructurales en las arterias. Exactamente, eso es lo que hablamos un poquito, eso que mencionaste, ese nombre medio difícil, trombolíticos, porque el coágulo es médicamente trombo, entonces lisis es romper el coágulo, trombo es un medicamento que lo que hace es romper el coágulo y restablece la circulación. Ese es el medicamento que hablamos que se puede dar hasta las 4 horas y media. En los últimos años se desarrollaron otras técnicas, mencionaste ahí la cirugía. Y en realidad es un tipo de cirugía mínimamente invasiva, o tratamiento endovascular se llama, que se entra por la vía femoral o la vía radial con unos catéteres, se llega hasta el coágulo y se extrae el coágulo. Eso es lo que se puede hacer en el ACV isquémico hoy, que es parte de lo que se llama el neurointervencionismo, y que vino a revolucionar un poco el tratamiento de estos pacientes. Porque si bien es cierto que este tratamiento intravenoso es eficaz, cuando las arterias involucradas son muy grandes, su eficacia disminuye bastante, pierde eficacia. Claro. El porcentaje de reperfusión cuando el coágulo es muy grande es del 30%, entonces es muy bajo cuando el coágulo es muy grande. Por eso se idearon estas nuevas técnicas que aumentaron pero notablemente la posibilidad de volver a abrir esa arteria. Y estas técnicas se llaman procedimientos endovasculares, tratamientos endovasculares, y inclusive en casos seleccionados estos tratamientos se pueden hacer hasta las 24 horas. Ah, qué bueno, Entonces menos se amplió mal. la ventana, Claro. cuando hay estos coágulos grandes, ¿no? Ya. Bueno, hay una pregunta, tenemos que ir al corte, pero hay una pregunta que quiero dejar. ¿Qué es más peligroso, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico? A la vuelta del corte, el doctor nos va a explicar esto. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Ricardo Mernes, neurólogo. Él nos está explicando súper bien todo el tema del ACV.
Y lo que queremos nosotros acá, con todo el equipo del Doctor en Casa, es que tanto vos como yo, como todos nosotros, podamos terminar de ver este programa y tener claras las cosas de cuáles son los síntomas que tal vez pudieran estar indicando que esa persona está teniendo una ACV. Porque podemos salvar vidas, podemos ayudar a alguien y no decirle, hermano, no, anda nomás, acostate, dormir un rato, descansar, ya te va a pasar. Porque muchas veces dentro de nuestra ignorancia, porque no somos médicos y no sabemos, podemos meter la pata, pero feo. Entonces, por eso es el tema de insistir tanto en el tema de los síntomas y qué hay que hacer. Y antes del corte, yo quería saber, porque hay dos tipos de ACV. El isquémico, el que el coágulo tranca y ya no pasa la sangre. Entonces, esa parte del cerebro o de donde sea se muere, porque no recibe el oxígeno ni la sangre. Y el otro es el hemorrágico, cuando explota eso, ¿verdad? Y hay sangre por todos lados. Bueno, no sé por todos lados, pero yo ya le pongo ese dramatismo. Doctor, ¿qué es más difícil, más peligroso, más qué sé yo? ¿Cuál es peor? Es una pregunta en el sentido de que, de acuerdo un poco a la gravedad, ¿verdad? A veces hay hemorragias que no son tan grandes, que son chicas, ¿verdad? A veces son más grandes, pero si hacemos globalmente, si agarramos globalmente ambos tipos de ACV, es más grave el hemorrágico. Tiene más mortalidad y en general deja más secuelas. ¿Y cómo sacás la sangre que sale del lugar y se va ahí por el cerebro, doctor? ¿Cómo recuperás eso? No sé. Recordando que es más grave el hemorrágico, pero por suerte es el 15%. Gracias por lo menos a Dios. Es una buena noticia. Sí, o sea, sí. Si alguien tiene una ACV, 85% de posibilidad de que sea un esté isquémico, de que esté trancado. Ya. Hay un 15% de que puede ser un hemorrágico. Sí. Sobre el hemorrágico hay muchas menos cosas para hacer. En realidad no hay algo así muy activo. Existe la mayoría de los hemorrágicos están en relación a la presión, a la hipertensión arterial. Ya. Volvemos a lo mismo, hipertensión arterial mucho tiempo no controlada, mal controlada, va lastimando nuestras arterias. Y eso, lastimando significa va dejando puntos débiles en las paredes de las arterias. En un momento dado hacemos un pico hipertensivo un poco más alto y se rompe. Ese es un poco el mecanismo. Ya. Y ahí, de acuerdo al tamaño, se va a requerir o no una cirugía. El 95% de los casos no requiere cirugía, ¿verdad? Hay un 5% que requiere, pero si requiere cirugía, quiere decir que ya es bien grave, en realidad una especie de cirugía de salvataje. Sí. 95% no requiere cirugía, y lo que sí hay que hacer es ir rápido también. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos hacer es controlar rápidamente el factor más importante que provoca y empeora el pronóstico, que es la hipertensión arterial. No le podemos dejar nomás a que la presión baje, no, tenemos que ingresarle en estas unidades especiales para poder bajar rápidamente su presión y entonces evitar que eso crezca, que eso empeore. Eso es lo que sí podemos hacer. Claro. ¿Y cómo ustedes saben si es isquémico o es hemorrágico? Solamente cuando ya le hacen el estudio, ¿verdad? La única forma es el estudio. Por eso es un limitante también para nosotros. Hay algunos indicios clínicos, pero ninguno de ellos es formal, entonces sí o sí tenemos que hacer una tomografía por lo menos. Y esa es una gran limitante, porque habrán escuchado que, por ejemplo, el infarto del corazón, uno puede hacer el tratamiento en la ambulancia, pero este no, porque deberíamos tener un tomógrafo en la ambulancia. Claro. Que ya hay. Ya hay en el mundo, nosotros no tenemos, pero no sé, en Alemania hay 4 unidades móviles de ACV, se llama, ¿verdad? Claro. Imagínate, le ponen al paciente ahí, le hacen la tomografía y ahí le hacen el tratamiento. Qué maravilla. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros que no somos médicos? Atender y conocer estos síntomas y tener en cuenta de que en nuestra población hay tanta gente con presión alta y hay tanta gente con diabetes. Somos así una bombita de tiempo con 2 patitas caminando para tener ACV, doctor. O sea, tenemos que cuidarnos y conocer todo esto, ¿verdad? Para poder prevenir. Vamos a ver este material, por favor. Tenemos un material súper interesante. Cambios en el estilo de vida como medida principal de prevención. Se debe mantener un peso adecuado a la altura, realizar ejercicio aeróbico regular,
Tener una alimentación basada en carnes blancas, verduras y frutas. Evitar o consumir moderadamente alcohol y evitar el tabaco. Mantener valores adecuados de glucemia, presión arterial y colesterol. Bueno, un poco lo que hablábamos hace rato, Sí. ¿verdad? Esa lista de factores de riesgo. Insisto mucho en el tema de la hipertensión y eso que dijiste, hay mucha hipertensión en Paraguay. Sí. Y mucho está también basado en mucha sal, comemos mucha sal, ¿verdad? Sí. Comemos, ¿verdad? Me incluyo, Sí. creo que tenemos ese hábito, ¿verdad? A veces inclusive ponemos la sal antes de Así probarla, mismo. ¿verdad? Usamos pocos condimentos Sí. diferentes que no sean la sal. Exactamente. Entonces, es Y como que lo eso hay que único. tratar de... Porque como dentro de toda la lista de factores de riesgo, el 50% del peso de los factores de riesgo se lleva a la hipertensión Claro, arterial. Entonces, ese realmente tiene que ser nuestro... Tenemos nosotros mucha hipertensión y bueno, después el resto de las cosas, ¿verdad? Por supuesto el diabético tiene que... y todo se basa al final en una dieta saludable y la actividad física regular, Es ¿verdad? que, doctor, si todos hiciéramos esto de tener una dieta saludable, de actividad física regular, de no ser sedentarios, de comer verdura y qué sé yo, seríamos todos mucho más sanos y tendría mucho menos trabajo los médicos, ¿verdad? Hablaríamos de otra cosa. Todas estas urgencias y todo. Eso hace que tener un estilo de vida saludable hace que estemos más alejados de las enfermedades. Y si tenemos algo, bueno, por lo menos el cuerpo va a estar bien preparado para asumir y que es lo que nos dimos cuenta durante la pandemia también. Totalmente, doctor. totalmente, así mismo. Ahí nos dábamos cuenta de quiénes eran los que salían victoriosos y quiénes pobrecitos porque no se cuidaron. Exacto, Y porque exacto. Nos dio una lección la pandemia. Sí. Y después, bueno, yo mencioné ahí rápidamente el tema porque la gente te pregunta mucho el tema del estrés, el tema de las tensiones, Sí. porque vivimos con una especie de epidemia también en ese sentido, ¿verdad? Y después de la pandemia nos quedamos, me parece, más... Y eso también, hay que aprender a manejar eso, como si fuese fácil hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero una de las formas es justamente eso, darte estas caminatas, ¿verdad? Salir a hacer esa actividad física regular, darse el tiempo para uno, porque no podemos medir el estrés, pero estamos seguros sí que forma parte de los factores de riesgo. Lo que pasa es que sí, forma parte de los factores de riesgo y todos estamos bajo estrés. Todos. Y dependiendo de la edad, el lugar donde vive, la actividad Totalmente. que realiza, el tema socioeconómico, el bolsillo. Para mí el bolsillo es directamente relacionado con el estrés. Totalmente. Vos no te alcanza, no tenés dinero y ¿cómo le vas a decir a esa persona, ay, relájate y maneja tu estrés? ¡Qué pucha! Claro. Es difícil, doctor. O gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para Sí. esperar no sé cuántos miles de horas el bus, Sí. llegar, trabajar, después ya estudiar, después volver otra vez a la casa. O sea, ese es un estilo de vida insalubre que tenemos. Hay muchísima gente, lastimosamente, que vive de esa manera. Entonces no nos queda otra que cuidar todo lo que se pueda modificar y que está en nuestras manos. Tenemos que tratar de cuidar y de mejorar. Claro, nosotros yo creo que tenemos que tratar de hacer lo que nos toca, lo que podemos hacer, pero porque al final también a veces cuesta, yo veo pacientes del público, del privado, a veces cuesta también al paciente que es diabético e hipertenso y come lo que puede comer, Claro, ¿verdad? Y vos le estás claro. diciendo, no, tenés que... Sí. ¿Cómo? Sí, no, frutos secos Claro, y no sé qué, que pucha, claro, y apenas el un fideo otro- puedo comprar. Claro, exactamente. Sí. Mandioca es lo que puede. Sí, y sí. Entonces también vivimos un poco esa realidad, ¿verdad? Claro. Y somos conscientes de eso. No es que nosotros estamos acá hablando de un mundo que no... Sí. Somos conscientes. Pero bueno, tenemos que tender a eso. Tenemos que... Claro. Y la educación pasa un poco por eso. Tal ¿verdad? cual, Y tal ese cual. es nuestro trabajo, eso es lo que... Es la lo que opción. podemos hacer nosotros, ¿verdad? Sí. Pero también siendo conscientes de lo otro. Claro. No, Así pero mismo. es importante conocer esto y ver de qué manera podemos evitar o bajar o controlar la hipertensión, por ejemplo. Sí. Eso es impresionante cómo la gente tiene, o sea, la población tiene presión alta y Mucha, muchas veces ni siquiera se controlan, o sea, ni saben que tienen, ¿verdad? Sí, muchísimo. Eso nosotros estamos midiendo en nuestra experiencia que tenemos en clínica, estamos registrando. Hay poco registro en Paraguay también a veces de la cuestión epidemiológica.
y vemos mucha hipertensión en jóvenes, en personas menores de 50 años. ¿Te imaginas? Bueno, tenemos que, a mí acá me reestresan porque ya me ponen el cartelito de corte. Tenemos que hacer un corte, volvemos enseguidita. Consulta que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cómo afecta al paciente que tuvo un ACV el tiempo en que se tarde en recibir fisioterapia o que no la reciba? Bueno, es muy importante ese punto y no tocamos ahora porque están... Pero en realidad también eso que me hablabas de la secuela depende un poco de la rehabilitación. Genera un impacto importante. Hay una diferencia importante entre el paciente que recibe y no recibe su tratamiento de rehabilitación. Ese tratamiento de rehabilitación se tiene que empezar lo antes posible. De hecho, se preconiza que en las unidades de ACV ya vengan los fisioterapeutas y ya empiecen una fisioterapia pasiva. Al principio a lo mejor el paciente no puede cooperar tanto, claro, pero ya empieza un fonoaudiólogo, si para el paciente que tiene problemas de lenguaje, ya. Importantísimo ver el tema de los trastornos deglutorios, porque acuérdense que, recordemos que con el ACV puede haber problemas de deglución, eso acarrear problemas de neumonía, si es que no se trabaja bien. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta deleteriamente. El que no recibe tiene menos chance de andar bien, de recuperarse, y la fisioterapia hay que hacerla, es obligatoria, no está al nivel del tratamiento, pero casi, y hay que empezarlo lo antes posible. Perfecto, súper claro. Bueno, vamos con esta otra pregunta, por favor. ¿El ACV se presenta solo en personas mayores? Qué buena pregunta. Es una enfermedad que tiene mayor incidencia en personas mayores de 65 años. Sigue siendo una enfermedad, pero cada vez se ve en personas más jóvenes. Inclusive se puede ver en niños. Hay ACV también en niños, en población pediátrica. Ahí los factores son diferentes, porque vos me dirás, un niño hipertenso, diabético, no, porque hay otras enfermedades que pueden también provocar un ACV, una lesión de una arteria, una inflamación que se llama vasculitis, que pueden participar en el proceso de un ACV, eso se ve con más frecuencia en los niños, pero también los niños pueden sufrir de un ACV, entonces se puede ver a cualquier edad, pero es más frecuente por encima de los 65 años. De hecho, la edad es un factor de riesgo, no modificable, lastimosamente. Claro. Bueno, entonces, en síntesis, tenemos que cuidarnos porque queremos vivir mucho tiempo, queremos seguir cumpliendo años y queremos estar bien. Y la única manera es cuidándonos y previniendo todo este tipo de enfermedades. Doctor, usted quería comentarnos algo, porque ya estamos llegando al final del programa. Sí, mencionar que justamente el 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. Entonces, se aprovecha ese día o esa semana un poco para hacer campañas sobre todo de concientización a la población. Para insistir en lo que decíamos hace rato, la gente tiene que aprender a reconocer para poder acudir a algún centro de urgencia a recibir ayuda. Entonces, vamos a estar desde el Hospital de Clínica, desde el Ministerio, desde la Sociedad Paraguaya de Neurología, esa semana con campañas justamente para concientizar a la población. De hecho, ya lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Y el 29, entonces, vamos a hacerlo de forma especial, el 29 de octubre. Solamente eso quería recordar a la gente. Perfecto. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer su tiempo, todo lo que nos estuvo explicando pero tan bien, con tanta paciencia. ¿Usted es docente también? También. Se nota. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y un saludo grande a todo ese equipo maravilloso de gente que está trabajando con usted. Al contrario, gracias a vos por haberme dado la oportunidad, porque esta es una manera también de hacer, como te dije, nuestro trabajo, que es
ese mensaje a la población para identificar y decirles dónde hay que acudir en caso de ACV. Perfecto, muchísimas gracias y lo esperamos en un próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.